Porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. Bien, iglesia, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a seguir con la enseñanza del pecado y su consecuencia. Así que hoy vamos con la parte 3. Hoy vamos a ver cómo ha sido visto el pecado desde el punto de vista griego o hebreo y cómo lo podemos conocer bajo sus diferentes frases, cómo podemos ver la palabra pecado. Así que vamos a ir a Génesis, capítulo 3, versículos 23 al 24. Génesis, capítulo 3, versículos del 23 al 24. Así que saludes a aquellos que a esta hora nos ven a través de la internet, del Facebook Live. Así que Dios los bendiga y pueda conceder las peticiones de su corazón. Así que espero que este mensaje sea de edificación para su vida. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, Señor, que me das de predicar tu palabra. Quiero poner mi mente, mi voz, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones en tu Espíritu Santo, para que sea Él hablando y llevándonos a un punto de reflexión de que no podemos vivir con una adicción al pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Hemos venido hablando, hermanos, acerca del pecado. La parte pecaminosa que usted y yo tenemos y que en nuestro diario vivir nos lleva, oiga bien, a cometer errores, y que muchas veces esos errores que cometemos, esos pecados que hacemos, nos llevan, oiga, a vivir o a caminar por la calle de la amargura. Pecado que muchas veces nosotros los consentimos o pensamos que son inofensivos, pero que a la larga, oiga bien, nos va a traer o va a desenfrenar una cadena de males en nuestra vida personal o familiar o financiera. ¿Es malo agarrar una tarjeta de crédito? No es malo. Es como que usted haga un préstamo. ¿Es malo hacer un préstamo? No es malo. ¿Es malo sacar un crédito hipotecario? No es malo. El problema es que nosotros no sabemos administrar la bendición que muchas veces le pedimos al Señor. Muchas veces yo tuve un préstamo, pero no le di el uso correcto que debería de darle a ese préstamo, por el cual ayuné, por el cual oré, por el cual me entregué, por el cual me puse a servir, por el cual empecé a leer la Biblia, por el cual empecé a dar un testimonio. Y Dios, en su infinita misericordia, me dio un préstamo bancario. ¿Para qué? Para que yo solventara diferentes situaciones. Pero la parte pecaminosa, cuando dio el dinero me sedujo, se me formó una idea en mi mente y dije, voy a pagar la mitad y no voy a pagar una vez. Entonces, esa parte pecaminosa, ¿qué va a ocasionar en mí? Un mal de aquí a un determinado tiempo. Porque Dios, ¿para qué me dio el préstamo? Para que yo solventara todos mis problemas financieros. Pero la parte pecaminosa que hay en mí, y es con la que usted y yo luchamos todos los días, me dijo, no hombre, paga la mitad y te quedas con la mitad. Y la invertís, y ahí viene la mentira. Viene usted como cabeza de familia y le dice a su esposa, mira, fíjate que he estado pensando que paguemos la mitad y que con la otra mitad compramos un carro y lo ponemos a Uber.
Entonces, con lo que el carro genera en Uber, venimos, pagamos el préstamo y vamos a tener un vehículo. ¿Me dio Dios para que pusiera un Uber? No. De repente viene y dice el Señor, bueno, yo te di el dinero ¿para qué? Para que pagaras tus chillos, para que pagaras tus deudas. Un accidente y se acabó el carro. Ahí viene la consecuencia de una mentira, de una falta cometida. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dio a mí, ¿qué, amada iglesia? Me dio una bendición que yo la transformé en un pecado. Porque ese pecado de mentira, porque ese pecado de transgredir, oiga bien, lo que Dios me había mandado, que yo tenía que hacer con el dinero, primero va a traer pleito con mi esposa, va a traer escasez a mi familia, va a traer enojo a mi familia, va a traer escasez a mi familia, me va a pasar, mi familia va a estar más en problemas que antes. ¿Por qué? Porque yo no obedecí correctamente lo que Dios me había instruido. Entonces el pecado en la vida del hombre, oiga bien, dice que a través de la Biblia enseña que el pecado se manifiesta en tres formas generales, solo para ir haciendo un repaso. Dice que el pecado es como un acto, como un hecho. También el pecado como un pensamiento, intención o motivo. También vimos el domingo anterior en la Biblia, oiga bien, la Biblia enseña que el pecado es una ofensa cometida. Y hablamos que es una ofensa cometida ¿a quién? A Dios. En segundo, es una ofensa cometida ¿a quién? Al pecador mismo. Y número 3, es una ofensa cometida ¿a quién? A la sociedad. También estuvimos hablando el domingo anterior acerca de que era la martirología. Y dijimos que la martirología es el estudio del pecado. La martirología dice que se refiere a cómo se originó el pecado, y hablamos que el pecado se originó ¿a dónde? En el cielo. Y por consiguiente se desencadenó ¿a dónde? En el Edén. ¿Estamos bien? Bien. Y también dice que afecta a la humanidad y en qué resulta después de la muerte. Después de la muerte resulta que hay una condenación, va a haber un juicio en el cual vamos a ser juzgados los buenos y los malos. Aquellos que hemos sido creyentes vamos a ir ¿qué? A una eternidad con Cristo, y aquellos que no han sido creyentes, que pensaron que lo que el mundo ofrecía era lo bueno, van a ir a una eternidad al lago de fuego. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis dice, y se abrió el libro de la vida y no se hallaron inscritos en el libro, dice, de la vida. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron echados, dice, al fuego eterno. O sea que esa es la parte del pecado. También dice que la naturaleza del pecado, en sus varias manifestaciones, es indicada por términos hebreos y griegos que se usan para describirla. Y aquí nos quedamos. Y el primer término griego, es la hamartía, que significa transgresión o infracción. Oiga bien, transgresión o infracción. Número 2. La siguiente palabra con la que podemos también referirnos al pecado es la palabra adikia, que significa infracción, maldad o injusticia. Es de igual forma, dice, un poder personal que puede esclavizar y engañar. Pero sabía que esta parte en usted ya no está, ni en mí. ¿Por qué? Porque Cristo me ha hecho libre. Pero si yo todavía soy esclavo del pecado, todavía hay una parte de mi vida que está agarrada a este mundo, que me esclaviza, es porque no le he entregado verdaderamente mi vida, Señor. También está la palabra anomía, que indica anarquía, iniquidad y desafío a la ley de Dios. La siguiente palabra también, que es la palabra apistia, que denota incredulidad o infidelidad. Y son términos griegos, oiga bien, que nos llevan a ver el pecado de muchas formas o de muchos términos
que siempre, oigan bien, su finalidad es que el hombre va a ir en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta semana no hemos caminado como Dios manda? El día de ayer salió una noticia que decía, matan a pastor evangélico. Pero habría que ver qué hay detrás de esa noticia. No podemos solo juzgar. Yo sé que todo ocurre bajo la soberanía de Dios, ¿correcto? Pero yo puedo desviarme de la soberanía de Dios y vivir una doble vida, y yo sé que esa doble vida, más tarde que temprano, me va a traer un conflicto. Porque yo aquí puedo ser pastor y le presento a mi familia, pero tengo una vieja debajo de agua. Y esa mujer que yo tengo debajo de agua, en un determinado momento, va a exigir lo que ella quiere. Y me va a decir, bueno, o te dejas de tu mujer, o te la vas a ver conmigo. ¿Qué habrá pasado en la vida de este pastor? No sabemos. Pero para que lo hayan interceptado y le hayan metido no sé cuántos tiros en su cabeza, porque así dice la noticia, ¿habrá algo oscuro detrás de él? No lo sabemos y lo vamos a juzgar. Pero lo que sí podemos decir, que oiga bien, que el pecado nos va a traer consecuencias difíciles. Consecuencias difíciles, ¿por qué? Por no hacer lo que Dios manda. Y dice, la esencia del pecado, oiga bien, es el egoísmo. En otras palabras, tomar las cosas o los placeres para sí mismos sin tomar en cuenta ni darle importancia a los demás ni a los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, antes de pecar deliberadamente, tengo que pensar primeramente en Dios. Usted sabe que lo que muchas veces hacemos va en contra de la voluntad de Dios, va en contra del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y por supuesto, va en contra de ¿quién? De mis seres queridos. Va en contra de mi familia, va en contra de mis hijos. Entonces, cada vez que el pecado se me presenta de diferentes formas o maneras, yo tengo que reflexionar y saber que ahorita me puedo dar un gustazo, una canita al aire. La hermana se puede dejar seducir por el compañero de trabajo, ¿verdad? Y irse a dar una vueltecita ya por la calle de los locos. Este me atiende, este me motiva, este me dice que siempre hace guapa, y aquel varón me ofrece puño. Pero hermano, las consecuencias al final van a ser difíciles. Las consecuencias al final son las que me van a llevar a ¿qué? A vivir una vida llena de aflicciones y amarguras. El día de ayer se murió una persona de alcoholismo. Tuvo el retorno. Se metió, ahí andaba, pero no hizo caso. No hizo caso. Y le hablaban del Señor y decía que era creyente, pero seguía en la misma, seguía echándola. Le amputaron un pedazo de pie, creo yo, y ahí andaba con mulet, pero seguía. Y el Señor, oiga bien, y el Señor mandándole ángeles. ¿Y qué terminó? En que el alcoholismo o la droga lo mató. Porque muchas veces pensamos que el pecado no nos va a hacer un efecto en nuestra vida. Pero el pecado, hermano, hace un efecto negativo y hace, oiga bien, que nos lleve a un estado de egoísmo. Porque solo estoy pensando en ¿qué? En mi bienestar. Y no estoy pensando en el daño que le voy a hacer a mi familia o el daño que le va a hacer a sus hijos. Dice que las palabras griegas para conocer el pecado está adikia, que es injusticia, iniquidad, maldad, amartilla, pecado fatal, amartema, pecado, parabasis, transgresión, infracción, rebelión, contravención, paractoma, ofensa, delito, pecado, falta, yerro, monería, malicia y maldad. Entonces, de todas esas formas podemos encontrar la palabra pecado, pero también podemos encontrar los principales términos usados para el pecado en el Nuevo Testamento es amartía, amartema,
amartaño, y eso dice que es una desviación de un curso recto, o sea que es una transgresión, es parálisis, dice, o parálites y parabaíño, dice que es cruzar o esquivar un límite. También está la palabra jata, de errar, awón, iniquidad, maldad, culpa, también bella, rebelión, transgresión, la palabra ra, que es maldad o lo malo. Entonces, el pecado lo podemos ver de diferentes términos, pero siempre su fin es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces podemos hacernos una pregunta: ¿por qué si somos hijos del rey? Por allá anda un cantante que dice que somos hijos del dueño del oro y la plata. ¿Y por qué pasa un agüite? ¿No se ha preguntado usted si soy el dueño del oro? ¿De qué es el dueño del oro y de la plata? ¿Por qué pasa un agüite? Y no es que vamos a ser millonarios, hermano, pero en mi mesa, como creyente, como hijo de Dios verdadero, no debería de haber escasez en mi mesa. No podemos estar comiendo salteado. No podemos decirle no al niño cuando nos pide algo. Claro, va, que no siempre le va a dar, porque tiene que enseñarle que no siempre se le puede dar. Pero si soy hijo del rey, dice que Dios me mandó a venir a su mesa para comer con el rey, para vestir las ropas del rey y para ser un gobernante en esta tierra como hijo del rey. Entonces, ¿por qué vivimos en escasez? ¿Por qué no puedo tener una familia victoriosa? ¿Por qué no puedo llevarme bien con mi cónyuge? ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque hay pecado en nuestra vida. Hay un pecado que muchas veces, oiga bien, no se lo hemos querido entregar al Señor. Y le voy a decir algo: no son pecados que los demás ven, porque al polo lo ven y dice, no, vete polo. Al que es infiel lo ven y dice, no, hombre, si este es un gran mujeriego. Pero al creyente que le pega a su mujer, a ese no lo ve la gente. Al creyente que anda lleno de odio el corazón, a ese no lo ve la gente. A ese solo lo ve ¿quién? Dios. Y muchas veces esos pecados, mis amados hermanos, son los que no nos dejan crecer espiritualmente y materialmente. Y es por eso que muchas veces nosotros los creyentes decimos, ¿y cómo es que el malo tiene y yo no? Porque si está mal y el enemigo lo tiene cegado. Pero yo no tengo. ¿Por qué? Porque estoy, oiga bien, abrazando el pecado, pero lo abrazo interiormente. Porque mi corazón está lleno todavía de emociones del mundo. Porque mi interior está lleno de concupiscencia y el pecado está abriendo un hoyo en mi corazón y me está poniendo una cadena para que yo viva adicto a este mundo. Dios desde el Edén quiso darle al hombre también una tierra para que fuera de bendición, pero el hombre no la quiso porque se dejó engañar. Igual que nosotros, Dios nos ha dado una familia, ¿para qué? Para que la gobernemos, para que la instruyamos, para que la enseñemos, para que pongamos en los corazones de la esposa, del esposo, de los hijos, de las hijas, la semilla de la palabra de Dios, y nuestros hijos puedan crecer los pilares de nuestra sociedad. ¿Lo estamos haciendo? Quizás no lo estamos haciendo. Si no, vea cuánta iglesia hay, hermano. Y somos de los países más violentos de Centroamérica. ¿Por qué? Porque hemos perdido, oiga bien, la visión como iglesia de sembrar y restaurar las familias. Entonces, ¿a qué le estoy enseñando yo a la congregación? Son las cosas materiales. Cuando lo primero que tengo que enseñarles es decirles no al pecado. Pero, le voy a decir algo. A muchos se nos habla y se nos dice y se nos exhorta, pero yo sigo viviendo una vida pecaminosa. Yo le voy a decir algo: muchos de nuestros pecados están en el celular. Muchos de nuestros pecados están en el celular. Valdría en esta mañana
que alguien tuviera valor de decir, pastor, revise mi WhatsApp. ¿Por qué borran las conversaciones? ¿Por qué nunca hay conversaciones en su WhatsApp? ¿Ah? Y tienen como 50 agregados en el WhatsApp. ¿Por qué nunca hay conversación? ¿Por qué creen que tienen que poner nombres falsos cuando son nombres de señoritas? Tengo un compañero de trabajo que no, a los nombres de mujeres, nombres de hombres le ponen porque la esposa es celosa. Y le digo yo, ¿y qué contesto? Aquel día le digo, préstame el teléfono para tomar una foto, y en el volado para desbloquear, empezó a hacerle así, hermano, y le hacía así, vaya, y lo desbloqueó. A ver, hermano, ¿qué hizo? Pero ahora sí decía en la pantalla. Yo le digo, y que no hay confianza en tu familia. Yo el mío ni clave tiene, vuelvo a pasar el dedo. Pero hermanos, muchas veces, oiga bien, nuestros celulares no nos dejan crecer espiritualmente. ¿Qué vemos en el teléfono? Y oiga bien, y el enemigo es tan astuto que está ocupando el celular para presentarnos pornografía. Y no es que usted la ande buscando, no, el enemigo se la está mandando. Usted está pasando y el ojo humano, usted rapidito ve una mujer que está solo en top cuando está pasando con el teléfono. Y el hermano le regresa y le da clic. Y aparecen videos pornográficos. El enemigo, hermano, nos está contaminando. Jóvenes, ¿qué conversaciones están teniendo con tú? ¿Qué chateás? ¿Qué comentás? ¿Ah? ¿Qué cosas te dice tu novio a través del chat? ¿Que te va a desnudar? ¿Que te va a besar? Así son las conversaciones de la juventud, ¿no? Que le mandé una foto en brasier, porque ahí son los bichos que pican. ¿Ah? ¿O no? Si las pedimos nosotros cuando estábamos de novios, no se las pedimos, no, que nos enseñaran, le decíamos no. ¿Ah? Porque como no había celular, no había celular. Ahora imaginen nuestros jóvenes que la tecnología la tienen en su mano y que pueden descargar lo que quieran a la hora que sea y como sea. Jovencitas que pueden tener relaciones sexuales a través de un teléfono celular. Jóvenes. ¿Por qué? Porque el enemigo está ocupando el ¿qué, mis amados hermanos? El pecado a través de los celulares. No deje que sus jóvenes se vayan al teléfono, con el teléfono a sus camas. Por ahí en la mañana manejen con los ojos todos hinchados. ¿Por qué? Porque pasan toda la noche, ¿sí ve? No, quíteselos. Ah, es que yo me los pago. ¿Ni qué? Quíteselos, hermano. Si vos no me lo hago, porque los bichos son bien resolvones. Yo me lo compré con mi pito y... quíteselos. ¿La noche para qué es? Para dormir. Quítele el celular y en la mañana se lo entrega. Ni me le quitas la contraseña, ni la. Porque en la noche vos lo oyes, están cayendo los mensajes. ¿Pero por qué, hermano? Porque el enemigo está cayendo, oiga bien, nos está haciendo caer presas de ese pecado, de esa transgresión. ¿Y solo son los jóvenes? No, los adultos también. ¿Ah? Vaya usted a un parque, todos los de la tercera edad están con el teléfono también, igualito. ¿Ah? Si el celular no respeta, hermano, y el enemigo está ocupando esos medios, ¿para qué? Para que el creyente erre, para que el creyente transgreda, oiga bien, la palabra y los mandamientos de Dios. Hasta los pastores caemos en estos huecos, pero el Espíritu Santo nos tira mensajes y no los entendemos. El pastor nos dijo aquel día martes, todavía me tiran luces, dijo. ¿Ah? Todavía me pestañean las muchachas ahí, dice. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no podemos caer en eso, ¿verdad? Y claro que podemos caer.
Pero muchas veces, oiga bien, el enfriarnos, el no leer la palabra, el no tener una vida de oración, el no hacer ayunos y oración para combatir con nuestros problemas internos, emocionales, sentimentales, espirituales. Todo eso, hermano, va abriendo las puertas y el enemigo entra sutilmente y empieza a dañar la familia cristiana. ¿Pero por qué? Porque estamos apartados del poder de Dios. Y una de las más conocidas frases, oiga bien, es cerrar el blanco. Y cerrar el blanco quiere decir que mi tiro se fue desviado. Es como que usted agarre una flecha y hay un blanco, ¿verdad? Pero para pegarle el blanco, eso requiere un entrenamiento. Ese requiere que yo me aparte todos los días y agarre la palabra de Dios y la lea, para ir siempre en el rumbo correcto. Yo voy a tirar la flecha, o Dios puso una flecha en mí y la tiró, pero para que esa flecha siempre vaya recto, yo tengo que alimentarme de la palabra. Así como esa persona agarra el arco y se va 3 horas y la está tirando y dice, no, hoy voy a inclinar más el arco, hoy lo voy a subir, lo voy a mover a la izquierda, y está tirando hasta que logra dar en el blanco. Así es la vida del creyente. Yo todos los días tengo que prepararme, hermano. Por eso decimos, no salgamos de nuestra casa sin orar. Dígale, Señor, en este día dame la fuerza suficiente, Señor, para no contaminarme, para no maltratar a mi esposa, para no maltratar a mis hijos, Señor, para no dejarme seducir por esa señorita de la oficina. ¿Cómo está, don Tony? ¿Ah? Así llega la muchacha. ¿Cómo está, don? Qué guapo ha venido hoy, le dicen a uno. ¿Ah? Y yo le he comprobado que yo con jeans, con camisa tipo polo de fuera, y voy en la calle, ¿va? Nada, llego a la oficina, nada. Llego a veces me voy por falta, me meto la camisa, voy bien bonito cuando vengo así como vengo aquí. ¿Y a dónde va? ¿Y qué va a ir a hacer ahora? ¡Ey! Así ya se ve diferente, ¿va? No es broma, hermano. Así las compañeras. ¿Y qué hago yo? Pues sí, es que va, parece que a veces andamos. No, ¿verdad? Entonces, yo me hago desentendido, hermano. Porque si yo le agarro que saca una de esas, me va a empezar a decir y me va a llevar como voy al degolladero. Pero hermano, todos los días hay que prepararnos. Todos los días hay que meternos en la palabra del Señor. Vamos a Romanos 3:23. Todos los días hay que luchar, ¿por qué? Por no errar al blanco. Todos los días hay que luchar, ¿para qué? Para poder ir haciendo lo bueno y lo recto. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos, hay que permanecer, vete en la línea, ¿verdad? Ayer fui a una actividad de aquí del Emiliano, donde hay una exposición. Y los niños de 3º o 4º grado habían hecho un trencito con un sistema que se programaba, y siempre ese trencito seguía la línea negra. Tiraba y ahí iba el trencito, ¿va? No se podía desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Ahí iba. De la única forma que ese tren se equivocara es que el niño agarrara el tren y lo pusiera en la zona blanca. Y ahí el trencito era loco, no encontraba nada de dirección, pero el niño lo volvía a poner en la línea negra y el trencito giraba. No se desviaba. Ahí somos nosotros. Dios nos ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para que vayamos siempre en el camino correcto. Y ahí vamos. Y en el camino correcto de Dios, ¿nos puede pasar algo? No. Y si nos pasa, está bajo la soberanía de Dios. De lo contrario, si yo permanezco, oiga bien, y no transgredo la ley y no erro al blanco, hermano, no voy a estar destituido de la gloria o de la gracia de Dios. Y no es por medios. Primeramente porque Cristo me ha hecho justo. Y segundo porque yo me estoy esforzando en ¿qué? En vivir bajo la justicia de Dios. Salmos 51:4.
Y aquí encontramos a quién, hermano. Al rey David. Y mire lo que le dice el rey David al Señor: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano, cuando yo me equivoco, el único que puede restaurarme y ponerme nuevamente en ese camino correcto es Dios. Él es el único, porque la justicia de Dios es perfecta. Y si yo reconozco, claro, en la carne voy a pagar, pues, ¿o no? Pero en el área espiritual, Dios me está perdonando. Pero no puedo, como creyente, oiga bien, seguir errando al blanco, seguir fallando en lo mismo. ¿Cuántas veces su esposa le ha dicho: ya ha cambiado, que sea amoroso? ¿Ah? Es que vos no sos amoroso conmigo. ¿Cuántas veces? Y la señora ya aburrió. Pues así es el Señor. Ya nos dice: ya cambia tu estilo de vida. Si querés que te bendiga, cambia el estilo de tu vida. ¿Cuántas veces me lo ha dicho el Señor? 20 años de decirme al Señor que cambie mi estilo de vida y no he querido. Y todavía digo diciendo: ¿y por qué aquel que está nuevo Dios ya lo bendijo? ¿Por qué, hermano? Porque sigo viviendo mi vida a mi manera. ¿Será que Dios me tiene que poner un LED infrarrojo en el pie para que siempre me lleve por el camino correcto? Si ya me puso al Espíritu Santo, hermano. Si el Espíritu Santo, oiga bien, es el que nos machaca y nos dice: estás actuando mal. ¿O no lo siente usted? ¿Ah? Yo siento en mi corazón, me vienen pensamientos y me dicen: eso no es bueno, eso no es correcto. Que de repente fui a cantar un Heriberto Santa Rosa. ¿Me pasa a mí? Claro que me pasa. Si todos los días el mismo disco, hermano. Y a mí me gustó el salsón. Y de repente le ando chiflando. A veces llego a la casa chiflando una del mundo. ¿Y qué me pasa? Y entonces ahí me giro la oreja y me cambio de canal. Porque todo el día paso escuchando la misma. Todo el día. ¿Por qué, hermano? Porque no hay que dar al blanco. Pastor, es que yo la música lo escucho instrumental. No, hermano. A veces no estamos nosotros mismos garabatos. Es que instrumentales las pongo. Pero por dentro las estoy cantando. Pues. Número 2, perdón. Dice también que la palabra pecado dice que es el traspasar o cruzar un límite señalado. Dios ha dejado en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. ¿O no? Usted sabe que es bueno para su vida. Usted como joven, su papá ya le dio advertencia, su papá ya le dio un límite. Hasta las 9 de la noche puede llegar a la casa. ¿Hay un límite, sí o no? Es igual Dios también. Nos ha puesto un límite hasta dónde podemos llegar, hermano. Usted sabe hasta dónde puede llegar en su matrimonio. Dios ya nos dio la sabiduría de lo alto para tener ese discernimiento y saber qué es bueno y es malo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 11, encontramos lo siguiente. Y hoy también dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose, ¿para qué? Para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y horrendo, dice la palabra, es caer en las manos de Dios viviente. No, hermano, ya Dios nos dejó el manual. ¿Está bien? ¿Cuál es la recomendación de su pastor? Lee el proverbio todas las mañanas. Aquí dice en el proverbio que el hombre, oiga bien, que endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él bendición. ¿Cuántas veces el Señor nos reprende diario? Y está en el proverbio todos los días, hermano. Todos los días Dios nos da sabiduría escrita para que nosotros podamos vivir
y no transgredamos, que no pasemos el límite. Es que Dios es amor. Si perdonó al rey David, que no está viendo la novela. Lo perdonó, pues. Lo perdonó. ¿Y qué hizo? No mató a la mujer, mató al esposo de la muchacha, pues. A Urías Eteo, pues. Lo puso enfrente. Y aún sí, Dios lo perdonó. Y no, ella dijo: ¿contra qué pecado, Señor? ¿Y por qué no me va a perdonar a mí? Vamos a orar todo el mundo. Este pastor es plan. Vamos, pastor. Llevemos a los jóvenes a la discoteca, que la conozcan, para que salgan de la duda de cómo es una discoteca. ¡Vamos! Pero hermano, el pueblo de Israel, por traspasar, por cruzar el límite que Dios les había dicho, Dios fue mal. ¿Qué les dijo? No se van a contaminar, ni se van a cruzar, ni van a hacer parentela con los de afuera, sino que van a cuidar su pueblo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se contaminaron. ¿Y cayeron qué? Presa de todos los pueblos que estaban a su alrededor. De los heteos, de los jebuseos, de los amorreos, y un sinfín de pueblos. ¿Por qué? Porque fueron en contra de la voluntad de Dios y cruzaron el límite. Vamos a Mateo 15:3. Y dice: respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hermano, Dios no es una tradición. Dios no es una tradición. ¿Y cuántos de nosotros a veces cambiamos a Dios por cosas de allá afuera? Estoy cruzando los límites. Y es lo que yo decía en los anuncios, hermano. ¿Será que Dios no puede cumplir las promesas en mí? Necesito buscar un hombre para que se cumplan las promesas en mí. No, hermano. Dios se las va a dar. Yo no tengo que andar buscando afuera lo que Dios tiene para mí en su palabra. Pero yo siempre quiero ir por lo de afuera. Y es lo que decíamos en secta. Todas las sectas tienen la Biblia y algo más, una tradición. Cuando Dios tiene 66 libros para que puedan darnos vida y vida. No necesito de nada de afuera. Está bien. Esto es más que suficiente. Esto es más que suficiente para la vida de un cristiano, para mi familia, para mis hijos, para mi hogar, para mi matrimonio. También el pecado dice que es la perversión de lo que es recto. El pecado, hermano, corrompe lo bueno, adultera lo bueno. El pecado corrompe mi matrimonio, no lo corrompe. El pecado corrompe la relación con mi esposa, con mis hijos. Miren lo que dice 1 Juan 15:17. 1 Juan 5:17. Y dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Muchas veces pensamos que porque pecamos no vamos a morir, como decía Isopacto, lo que pensó el hombre en el Edén, ¿verdad? Que la muerte iba a ser de raíz, ¿verdad? No, hermano, el pecado nos lleva, y nos lleva, y nos lleva. Y las ofensas muchas veces, en el momento no son de muerte, pero al final sí. ¿Por qué ahora hay tantos divorcios en la sociedad? Por los pecados que nosotros pensamos que no son pecados, pero que están dañando el corazón de una mujer, de un hombre o de los hijos. ¿Qué habrá llevado a ese chiquitito hoy en la mañana a abrir la puerta de su casa y echarse los 100 metros planos en esa bajada? Porque si venía, no es broma, el hermano Armando lo vio, venía pero quiere.
Si el niño se hacía, le veían las patillas, y ahora llevaba ese niño a abrir la puerta. ¿Qué vio en su casa para tomar esa actitud? Yo creo que ni 3 años, hermano. Ni 3 años. Pero ¿qué habrá visto el niño en su casa? ¿Salió huyendo de qué? El pecado salió huyendo de él. Y si ese niño a su corta edad salió corriendo de algo que lo podía dañar, quizás lo iban a castigar, porque yo como creyente teniendo al Espíritu Santo no salgo corriendo de la perversión del pecado, sino que espero y digo, voy a ver qué pasa, voy a ver si es verdad que Dios me va a hacer juicio si yo me meto con otra vieja. Y espero, no, hermano, así como ese niño salió corriendo, también nosotros tenemos que salir huyendo del pecado. Y por eso Pablo allá le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero eso se lo digo a un joven pastor. Mangos, se lo dice a usted y a mí, que ya estamos también mayores, que ya estamos maduros. Si no le hubieran sacado la canción Nuevos del Mundo, ¿va? Que a la muchacha le gustan mayores, ¿no? Entonces, hermano, hay que salir huyendo. Imagínate, hasta a través del mundo Dios habla. Y para terminar, otra de las partes del pecado es desobedecer a una voz. Y oiga bien, cada vez que usted y yo pecamos deliberadamente, no estamos desobedeciendo a la voz del pastor o de un líder. Estoy desobedeciendo a la voz de ¿quién? De Dios. Y fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Y lo que los llevó a que fueran echados fuera, dice, del Edén. De lo que Dios, del reino que Dios les había dicho, aquí los voy a poner para que sufruten la tierra, para que ustedes sean benditos aquí. Terminaron siendo echados fuera, destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque amarraron y se entregaron al pecado. Y dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, hermanos, escuchemos la voz de Dios, porque sobre Cristo somos más. Que recibo, tengo un aplauso.